Saludos muchachos, les habla el Dr. Guille Vervins de Cursos Avimed. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a conversar del tejido epitelial en el marco de la anatomía básica. El epitelio, a veces llamado tejido epitelial, es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos huecos, conductos del cuerpo, así como forman las mucosas y las glándulas. Aquí, por ejemplo, tenemos el epitelio quizá más llamativo y evidente para muchos animales, la epidermis. También un epitelio recubre por dentro todos nuestros vasos sanguíneos, con funciones muy importantes. De la misma manera, un epitelio recubre todo nuestro tracto gastrointestinal, con funciones de secreción y absorción. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos, como el hígado. Ciertos tipos de células epiteliales tienen prolongaciones denominadas cilios, los cuales ayudan a eliminar sustancias extrañas, por ejemplo, de las vías respiratorias. Finalmente, el tejido epitelial deriva de las tres capas germinativas: el ectodermo, endodermo y el mesodermo. La estructura básica de los tejidos epiteliales corresponde a una lámina continua de células estrechamente asociadas entre sí. Las células epiteliales tienen un extremo libre denominado superficie apical y un extremo basal o superficie basal, por la que se unen al tejido conectivo mediante una lámina basal. El epitelio constituye un conjunto de células muy unidas entre sí, gracias a uniones intercelulares que crean una barrera de impermeabilidad, impidiendo el libre flujo de sustancias entre las células, y además unen los citoesqueletos de células adyacentes. El epitelio no posee vasos sanguíneos, por lo que no tiene irrigación sanguínea propia. Su metabolismo depende de la difusión de oxígeno y metabolitos procedentes de los vasos sanguíneos del tejido conectivo de sostén, que está por debajo de la membrana basal. Además, los epitelios están en continua regeneración. Las células epiteliales tienen un ciclo celular de corta duración, debido al desgaste continuo al que están sometidas. Por cada célula madre que se divide, sobrevive una que continúa dividiéndose y otra que sufrirá el proceso de diferenciación celular y especialización, hasta envejecer y morir por apoptosis. Los epitelios tienen múltiples funciones. Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua por evaporación, como por ejemplo la epidermis de la piel. También la secreción de sustancias como el epitelio glandular mamario u otros que adquieren la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto específico. Otros epitelios absorben sustancias, por ejemplo, los enterocitos del epitelio intestinal. Otros permiten el pasaje de sustancias mediante la difusión, como el epitelio alveolar. También cumplen funciones de recepción sensorial. Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes en el sentido del tacto en la epidermis, del olfato en el epitelio olfativo, del gusto en el epitelio lingual y forman los receptores de algunos órganos sensoriales. Por último, podríamos mencionar la función de transporte. Es una de las que realiza el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios, o el epitelio de las trompas de Falopio al transportar el cigoto al útero. Considerando el número de capas celulares que forman los diferentes tipos de epitelios, los podemos subdividir en epitelio simple o monoestratificado, los que están formados por una sola capa de células. Dependiendo de las formas de las células, se dividen en planos, donde las células son planas, mucho más anchas que altas. Corresponden, por ejemplo, a la hoja parietal de la cápsula de los glomérulos renales o el endotelio de los vasos sanguíneos. También tenemos cúbicos, donde sus células tienen un ancho similar a su alto. Se les encuentra, por ejemplo, revistiendo a los túbulos distales
en la médula renal externa. También tenemos cilíndricos, cuyas células tienen un alto mucho mayor que su ancho. A este tipo corresponde el epitelio de revestimiento gástrico. De los epitelios estratificados, vemos que están formados por 2 o más capas de células. Las células tienen formas diferentes. El nombre específico del epitelio estratificado se define según la forma de las células vecinas a la superficie. Entonces tenemos estratificados planos, donde sus células más superficiales son planas, mientras que las adyacentes a la lámina basal son cilíndricas. Este tipo de epitelio reviste superficies tales como el esófago. También tenemos el estratificado cuboidal, cuyas células superficiales tienen un alto parecido a su ancho. Revisten los conductos interlobulillares de las glándulas salivales. Y también tenemos a los estratificados cilíndricos. Estos revisten, por ejemplo, los conductos interlobulillares en la glándula mamaria. Los epitelios de transición son capaces de cambiar de forma y aparecen cuando existe un elevado nivel de distensión del organismo. Por otro lado, tenemos los epitelios pseudoestratificados. Parecen estar formados por 2 o más capas de células. Sin embargo, si bien todas las células están en contacto con la lámina basal, solo algunas células llegan hasta el borde luminal. Por ello, presentan 2 o más filas de núcleos ubicados a alturas sucesivas en la lámina epitelial. Se encuentran, por ejemplo, en la tráquea. El epitelio de transición, profundizando un poco, o también llamado transicional, se llama así porque se pensaba que era una transición entre el epitelio plano estratificado y cilíndrico estratificado. Pero hoy es conocido por su exclusividad en revestir las vías urinarias. Está compuesto de varias capas de células. Las células basales, y por encima de estas se encuentran las células poliédricas, y las más superficiales son cúbicas, con un extremo apical convexo, frecuentemente binucleadas. Las células varían su forma de acuerdo al grado de distensión. En estado de contracción, las células están en forma cilíndrica, y en estado dilatado, las células modifican su forma y se observan 1 o 2 capas de células cúbicas o planas. Este tejido está asociado con terminaciones nerviosas. Además de todos los anteriores, se puede considerar también el epitelio glandular. Una glándula está compuesta por una célula o un grupo de células de tejido epitelial, muy especializadas, que secretan sustancias ya sea a la sangre, y se habla entonces de glándula endocrina, o a conductos o la superficie, y se habla de glándula exocrina. Las glándulas endocrinas carecen de conducto, por lo que sus productos de secreción pasan a la sangre o al líquido extracelular. Por otro lado, las glándulas exocrinas llevan el producto de su secreción tanto al interior de un tubo hueco como a la superficie de recubrimiento. Contienen sustancias como moco, sebo, cera, enzimas digestivas y sudor. Las glándulas exocrinas, a su vez, se pueden clasificar desde un punto de vista funcional. Tenemos así a las holocrinas, que acumulan el producto de secreción entre el citosol, y cuando muere la célula se excreta en su totalidad el producto y es reemplazada por otra célula. Tenemos también a las merocrinas, que sintetizan el producto y es excretado por exocitosis. Las apocrinas acumulan el producto en la superficie apical, porción que se desprende del resto de la célula con su secreción, y la parte de la célula que queda se repara para repetir el proceso. Finalmente tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver varias capas de células cúbicas alrededor de un canal central. La membrana basal en este caso se encuentra alrededor, y el espacio central es un conducto al que las células vierten su secreción. Podemos ver los núcleos de las células, que son todos morados y aproximadamente redondos, y los citoplasmas color rosado pálido. Mediante el citoplasma podemos definir algunos límites entre las células y ver que sus formas son aproximadamente cúbicas, además de poseer al menos 2 capas de células.
Esto resulta ser entonces un epitelio estratificado cúbico y de hecho también es glandular. Esta lámina es para ustedes. Pueden ver las células basales, este cúmulo de células apicales. Vean sus características. ¿Qué epitelio crees que sea? Deja tu opinión en los comentarios y estaremos respondiendo en un próximo video. Bien muchachos, así concluimos. Te habló el Dr. Guille Vervins. Te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para que estés pendiente de otros videos. Dale click en me gusta y búscanos en las redes sociales o nuestra página web como Cursos Avimet. Ahí encontrarás otros tópicos diversos. Seguimos juntos construyendo el conocimiento.